Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a proceder a exponeros la clase magistral correspondiente al tema 9 del programa, que se denomina actos previos al proceso. Vamos a hablar de 3 actos previos o de 3 actuaciones previas a todo proceso judicial, como veremos a continuación. Pero antes de entrar en materia sobre cada uno de estos actos previos, voy a exponer una serie de conceptos generales sobre los mismos para tener una idea de en qué consisten o cuál es la finalidad básica que se puede conseguir con estos actos previos. En primer lugar, sirven para evitar un litigio, o esa es la finalidad fundamental con la que están pensados, para evitar un litigio. Así, por ejemplo, el acto de conciliación es la finalidad básica que tiene: llamar a la persona a la cual o con la cual tenemos un conflicto, un litigio, para, en presencia judicial o bien en presencia del secretario judicial, lograr una avenencia o acuerdo. Si se logra o se consigue, habremos evitado el pleito. En la mayoría de los casos, por desgracia, eso no se consigue. La práctica forense, la práctica de los tribunales, nos enseña que no se consigue. Pero en todo caso, esa es la finalidad para la que están previstos. En segundo lugar, servirán, en caso de que haya que continuar adelante con las actuaciones y presentar la correspondiente demanda, para mejorar la misma, es decir, para preparar mejor nuestra futura demanda. ¿Por qué? Por ejemplo, en la reclamación administrativa previa, la ley exige que la administración frente a la cual se entabla dicha reclamación no pueda alegar en el posterior juicio civil o laboral que se plantee alegaciones diferentes de las que haya realizado en la contestación a nuestra reclamación, de tal manera que nosotros, a la hora de presentar la demanda, si no hemos conseguido que la administración nos otorgue o nos dé la razón, ya sabremos cuáles van a ser los argumentos que va a utilizar dicho organismo público a la hora de contestar a nuestra demanda y, por lo tanto, estaremos mejor preparados para plantearla e interponerla. Lo mismo ocurre en el acto de conciliación. Si logramos que la parte frente a la cual pretendemos conseguir dicho acuerdo o conciliación comparezca en los juzgados, cosa que ocurre en muy pocos casos, y realiza las alegaciones por las que entiende que no procede dicha conciliación, sabremos cuál va a ser su posición futura frente a nuestra reclamación judicial. Las diligencias preliminares tienen otra finalidad distinta y, por lo tanto, hablaré sobre ellas más adelante. Es decir, en resumen, los actos previos sirven básicamente para evitar un litigio, aunque en la práctica no se suele conseguir casi nunca. En todo caso sirven para preparar mejor la demanda, por ejemplo las diligencias preliminares, como veremos posteriormente, y en todo caso sirven para anticipar la posición del contrario siempre que el contrario comparezca a nuestra reclamación previa. Vamos a entrar ya a analizar cada una de estas actuaciones previas, comenzando por la reclamación administrativa previa. La reclamación administrativa previa es un privilegio que se concede a las administraciones públicas frente a los particulares, de tal manera que cualquier particular que entienda que tiene un conflicto civil o laboral, es decir, en la jurisdicción civil o en la jurisdicción social frente a cualquier administración pública, debe previamente interponer dicha demanda civil o laboral, ejercitar una reclamación administrativa previa directamente frente al organismo con el cual tiene dicho conflicto o disputa. ¿Por qué las administraciones públicas tienen este privilegio? Bien, pues la ley entiende que debe concederse este privilegio frente a los particulares porque las administraciones públicas, los organismos públicos, actúan con imparcialidad o deben actuar con imparcialidad y objetividad frente a los ciudadanos, frente a los justiciables. Y en este caso, si un ciudadano, un particular, entiende que tiene un conflicto frente a una administración y se dirige directamente a ella, y en el fondo tiene razón, la administración se la concederá y habremos evitado un pleito o litigio. Por tanto, por eso se concede este privilegio. Es un requisito previo inexcusable para ejercitar cualquier acción de carácter civil frente a una administración pública. En el ejemplo que se os ha expuesto en el tema anterior, en el tema 8, sobre la acción reivindicatoria de una determinada porción de terreno frente a varios demandados, uno de ellos es el Ayuntamiento, o puede ser el Ayuntamiento de Burgos, y en este caso, antes de entablar la demanda, nuestro demandante debería haberse dirigido al Ayuntamiento de Burgos para plantearle su pretensión. En este caso, que la finca que adquirió en pública subasta puede estar ocupada parcialmente por unas dependencias que corresponden a dicho ayuntamiento. Sin este requisito previo, la demanda no podrá ser admitida a trámite o será desestimada en el momento de la audiencia previa, como veremos en otro tema posterior.
Esto por lo que respecta a la reclamación administrativa previa. En segundo lugar, voy a hablar de los actos de conciliación, del acto de conciliación. Como he dicho en la introducción sobre estas actuaciones previas, el acto de conciliación está dirigido exclusivamente a evitar un litigio. Es siempre entre particulares, es decir, es un particular, ya sea persona física o jurídica, frente a otro particular, persona física o jurídica, con la que puede tener un conflicto de carácter civil, plantea dicho acto de conciliación bien en el juzgado de paz o bien en el juzgado de primera instancia ante el secretario judicial. Es una actuación jurisdiccional, pero se considera un acto de jurisdicción voluntaria, es decir, en el caso de que haya oposición de la parte frente a la cual se solicita dicho acto de conciliación, el acto terminará sin efecto, lo que se llama sin avenencia, y ya se podrá acudir a la vía judicial, a la interposición de la correspondiente demanda. Como también he dicho anteriormente, en la práctica en los juzgados indica que los actos de conciliación rara vez consiguen su objetivo. En primer lugar y fundamentalmente porque la parte frente a la cual se dirige dicha reclamación no suele comparecer en la mayoría de los casos. Por lo tanto, ese acto terminará sin ninguna clase de efecto y además no habremos conseguido la segunda finalidad, que es anticipar la posición del contrario frente a nuestra reclamación. Ahora bien, esto tiene o puede tener un efecto práctico muy importante, que es que el planteamiento de una demanda de conciliación, se llama demanda, aunque realmente no tiene carácter contencioso, interrumpe la prescripción adquisitiva de cualquier derecho que en ese momento se esté ejercitando. En nuestro caso práctico, por ejemplo, si nosotros pretendemos averiguar de todos los demandados que pueden estar ocupando nuestra finca, cuál de ellos tiene un título de propiedad que le pueda legitimar para ocupar con mejor derecho sobre nosotros dicha finca, y al mismo tiempo pensamos o podemos creer que ese título existe y que por lo tanto están ocupando la porción de terreno que pretendemos reivindicar a título de dueño y por lo tanto están ejercitando la usucapión, la prescripción adquisitiva, en esos casos el planteamiento del acto de conciliación servirá para interrumpir el cómputo de la usucapión. Por lo tanto, habremos evitado que en un pleito posterior ese demandado pueda alegar como excepción material la adquisición de la propiedad por usucapión. ¿Por qué? Porque el planteamiento del acto de conciliación ya significa la interrupción automática de esa prescripción, y con ello ganaremos tiempo para poder demandar a otras personas o para poder averiguar la identidad de otros futuros demandados. También sirve para practicar una serie de actuaciones previas que pueden ser útiles. Así, por ejemplo, si al demandado o al futuro demandado le requerimos que nos entregue o nos enseñe los títulos de propiedad, con ello habremos conseguido preparar mejor nuestra demanda. Es siempre potestativo la presentación de un acto de conciliación, salvo cuando uno pretenda plantear un litigio por injurias o calumnias contra particulares, pero esto es una cuestión penal y por lo tanto excede del ámbito de este temario. Por último, vamos a hablar de las diligencias preliminares. Estas diligencias no sirven para evitar un litigio, para evitar un pleito, aunque en la práctica lo pueden conseguir, sino para preparar mejor una demanda. En nuestro caso concreto, es decir, si acudimos a lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la preparación de las diligencias preliminares, una de ellas es requerir a la parte frente a la cual pretendemos demandar que nos enseñe los títulos de propiedad en virtud de los cuales considera que tiene derecho a ocupar esa finca. En ese caso ya sabremos si efectivamente esos títulos existen y por lo tanto cómo debemos preparar o interponer mejor nuestra demanda. También sirven para evitar posibles excepciones procesales, el planteamiento de posibles excepciones procesales futuras si pretendemos averiguar la identidad concreta de las personas que están ocupando dicha finca. Habremos evitado esta finalidad. Toda diligencia preliminar exige el planteamiento de una caución, porque a la persona frente a la cual se dirige se le puede causar algún perjuicio si luego nos interpone la demanda en el plazo de un mes que tenemos para plantear la demanda tras la finalización de las diligencias preliminares. Y bien, con esta exposición terminamos el temario número 9 del programa. Muchas gracias por vuestra atención.